¿Qué tal, mis queridos amigos? Soy el doctor Luis Alcocer, soy cardiólogo, soy maestro en salud pública y hipertensiólogo certificado. Actualmente soy director general del Instituto Mexicano de Salud Cardiovascular y presidente de la Inter-American Society of Hypertension. Déjenme presentarles un caso clínico, que es un caso clínico de todos los días. La idea es que sin grandes estudios y sin grandes cosas, planteemos el diagnóstico, el riesgo de nuestro paciente y tomemos las decisiones necesarias para estos pasos, sin necesidad de grandes estudios o de grandes cosas. Miren, Arturo es un hombre de 55 años de edad que se refiere sano. Él se piensa que está sano porque no tiene ninguna molestia. Es asintomático, aunque desde hace 2 años le indicó su médico que sufría hipertensión arterial reactiva. Mucho cuidado con este término de reactiva, porque como que le quita importancia al problema, y de hecho Arturo pues siente que lo que necesita es no preocuparse, y entonces la presión arterial irá bien. No toma medicamentos, pues refiere que estos son para los enfermos, exactamente lo que les decía. No tiene antecedentes familiares cardiovasculares, pero tiene un hermano diabético. Él fuma desde hace 20 años, bebe 15 unidades de alcohol por semana, generalmente al fin de la semana, ronca importantemente y refiere somnolencia diurna. A la exploración física se trata de un paciente adulto del sexo masculino de 85 kilos de peso, con altura de unos 74 centímetros, un perímetro abdominal de 102 centímetros. Esto nos indica que pues, se trata de un paciente obeso con obesidad central, con una presión arterial en ese momento de 158/98 en el brazo derecho sentado y en 3 mediciones consecutivas, tomando en cuenta la segunda y la tercera, que están separadas por lo menos 5 minutos, y sacando el promedio de ellos. Se manda a hacer glucosa, o trae un análisis de glucosa de 186 miligramos, con lo cual hacemos desde luego el diagnóstico de diabetes mellitus, una creatinina de 1 miligramo por decilitro, albúmina plasmática de 3 gramos por decilitro, una orina normal sin proteinuria. Pero bueno, siempre es importante hacer esto y tener a veces ahí a disposición con una tirita. Determinamos que el paciente tiene microalbuminuria, o como se llama ahora, albuminuria de bajo nivel. Se hace también una medición de los lípidos y se encuentran, además de los triglicéridos de 208, el HDL colesterol de 38 y el LDL colesterol de 130 milímetros de mercurio. Se le hace de todos modos una proteína C reactiva con 2.3% y la hemoglobina glicosilada es de 7.5. Como ven ustedes, se trata pues de un hipertenso arterial descontrolado, diabético y no tratado de ninguna de las dos cosas más que con buenos consejos. Para tomar las decisiones en relación a Arturo, nos vamos a referir fundamentalmente a las guías más influyentes en este momento y que son aplicables a los pacientes mexicanos de alguna manera. Nos vamos a referir a las guías del American Heart y el American College de 2017, a las europeas, que son de la Sociedad Europea de Cardiología y de Hipertensión del 2018, a las LASH, que son del 2018 también, y nos vamos a referir a la norma oficial mexicana para el control de la hipertensión arterial, y por último a un papel de postura que recientemente hicimos, la Alianza para un Corazón Sano. En esta Alianza para un Corazón Sano proponemos que la medición de la presión arterial debe hacerse en el primer nivel de atención a la salud, con todas las reglas que se consideran en las guías, y proponemos además que, como el médico generalmente en los servicios de salud no tiene arriba de 15 minutos para el total de la consulta, y que una toma de presión arterial se lleva bien hecha exactamente entre 15 y 20 minutos, proponemos que en todo centro de salud a donde existan médicos, las enfermeras, que generalmente son las que toman la presión, sean entrenadas de una manera correcta
tengan un aparato bien calibrado y adecuado y se les dé un espacio para la toma de presión arterial, y con esta manera mejoraríamos muchísimo los niveles. Uno de los puntos a discutir recientemente es desde cuándo empezamos a llamar hipertenso arterial a una persona. Normalmente habíamos dicho que la hipertensión arterial inicia cuando el paciente tiene una presión arterial igual a 140/90 de una manera sostenida, por lo menos en 2 visitas diferentes. Recientemente las guías norteamericanas han cambiado este punto de corte y clasifican ahora como hipertensión arterial a todo aquel paciente que rebase la presión arterial sistólica de 130 y la diastólica de 80. El papel de postura de la Alianza para un Corazón Sano recomienda que sigamos conservando las metas o los inicios del diagnóstico de presión arterial en las cifras de 140/90, que es lo mismo que aceptan las guías norteamericanas, la norma oficial mexicana y las guías LASH. Es muy importante que tengamos una idea de qué riesgo representa para Arturo estas condiciones que tiene. Hay varias maneras de hacerlo. Podríamos, en primer lugar, recurrir a lo que la norma oficial mexicana pide, que aceptamos en la Alianza para un Corazón Sano, que es el método de medirlo por el método de los europeos, de la Sociedad Europea de Cardiología y de Hipertensión, que ustedes ven en la pantalla. Por un lado, en la parte de arriba ven ustedes que se tomen en cuenta los niveles de presión arterial, y en el lado vertical ven ustedes que se toma en cuenta la presencia o no de factores de riesgo, de presencia de daño orgánico o de presencia de diabetes o de complicaciones abiertas de ella. En nuestro caso, Arturo está exactamente en el cuadrante que corresponde a hipertensión arterial más diabetes, que sería un cuadrante de alto riesgo. Otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta es el hecho de que la presencia de albuminuria, aunque sea microalbuminuria, o de filtrado glomerular disminuido, implican un riesgo extra muy importante en el hipertenso arterial. En la gráfica ven ustedes cómo Arturo también, a través de esta tabla, queda situado en un nivel de alto riesgo. Pero simplifiquemos un poco las cosas. Nosotros proponemos un sistema de semáforo. Nosotros decimos, bueno, si tu paciente, sea hipertenso o no tiene ningún otro factor de riesgo más que en este caso uno, que sería la hipertensión arterial, lo consideramos como de bajo riesgo. Si a esto se agrega a la hipertensión arterial 2 factores de riesgo más, que no sea diabetes y sin presencia de daño orgánico, lo consideramos de riesgo intermedio. Si se agrega a la hipertensión arterial 2 factores de riesgo, pero incluyendo la diabetes en forma muy importante, esto clasifica a nuestros pacientes en un nivel alto. Y podemos agregar todavía un nivel muy alto si además de esto existe evidencias de daño orgánico. En el lado derecho de la figura ven ustedes unos factores que hacen que cuando están presentes elevan o hacen el upgrade hacia el siguiente nivel de riesgo. Por ejemplo, si el paciente es de mediano riesgo y tiene alguna de estos factores que ustedes ven en la pantalla, entre los que destaca, por ejemplo, algunos nuevos en las mujeres, la presencia de menopausia precoz o el que hayan padecido preeclampsia, las eleva al nivel inmediatamente superior. Entonces, en el caso de Arturo ven que no necesitamos mucho problema. Arturo es un paciente de alto riesgo porque así lo dice este semáforo y porque además tiene factores que incrementan este factor de riesgo muy importante. Analicemos qué dicen las guías sobre el tratamiento del hipertenso arterial con diabetes, que es el caso de Arturo. Las guías europeas de cardiología de hipertensión consideran con una clase A, o sea, mandatorio su uso, y con un nivel de evidencia muy alto. Él recomienda el tratamiento farmacológico antihipertensivo para los diabéticos cuando la presión arterial en consulta sea igual o mayor a 140/90.
El objetivo de la presión arterial sistólica, según estas guías, es de menos de 130 milímetros de mercurio, o más bajo si se tolera, pero no llegar a menos de 120 milímetros de mercurio. En el caso de la presión arterial diastólica, se recomienda llevarlos a la presión por abajo de 90. Se recomienda desde el principio el inicio de una combinación fija, en el caso del diabético hipertenso, con una combinación de inhibidores de la ECA o ARA2, en combinación ya sea con un diurético o con un antagonista del calcio. Todas las guías están de acuerdo ahora que desde el principio del tratamiento debe iniciarse el manejo con terapia doble. Y así lo asentamos también en el papel de posición de la Sociedad para un corazón sano. Ustedes ven, en general vamos a resumir ya las cosas. ¿Cómo es el tratamiento? Si mi paciente tiene menos de 120/80, solamente lo sometemos a vigilancia. Si está entre 120, 129 y 80/89, también hacemos vigilancia. Y si está entre 130 a 139, hacemos modificaciones al estilo de vida. Y los americanos dicen que si el riesgo es elevado en este tipo de pacientes, podemos empezar con monoterapia. Y desde luego todas las guías dicen que cuando el paciente tiene una presión arterial igual o mayor a 140/90, empezamos con una combinación fija, como la hemos descrito, y la única excepción sería en pacientes frágiles. No tanto de una edad determinada, sino que sean frágiles. Esto es, que sean pacientes dependientes, que tengan deterioro intelectual y que tengan una esperanza de vida limitada. Entre más alto el riesgo, debemos apretar más las metas. Entre más frágil el paciente, la debemos hacer más leves. En el caso de la diabetes, hay un cambio muy importante. No solamente se inicia el tratamiento con las modificaciones al estilo de vida, el primer paso se hace con metformina, pero en pacientes de riesgo, especialmente con la posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica, como es el caso de Arturo, o de insuficiencia cardíaca, se recomienda ya por las guías el agregar un medicamento que tenga acción en especial sobre insuficiencia cardíaca y sobre insuficiencia renal, y estos son los SGLT2. Todos los diabéticos en general deben recibir una estatina, y en especial los pacientes de alto riesgo deben recibir una estatina de alta intensidad. ¿Por qué? Porque necesitamos reducirle al 50% el nivel de LDL colesterol. En principio los triglicéridos no se tratan, o la hipertrigliceridemia, no se tratan por ellas mismas, no se tratan de una manera aislada, a menos que se rebasen los 500 miligramos, y esto es más para prevenir pancreatitis que para otra cosa. En algunas ocasiones podemos usar combinaciones de fibratos con estatinas en los casos en que haya la dislipidemia aterogénica. La aspirina, pues actualmente hay una gran discusión. Su indicación fundamental es si hay prevención de secundaria. O sea, si el paciente ya ha tenido enfermedad cardiovascular aparente, un infarto, un accidente vascular cerebral, el uso de la aspirina es absolutamente mandatorio. Si el paciente es de muy alto riesgo, las guías dicen ahora puede usarse aspirina, pero hay que discutirlo directamente con el paciente. En fin, terminemos. ¿A qué metas debemos llevar a Arturo? Arturo debe dejar de fumar, debe perder al menos 5 kilos de peso, debe hacer ejercicio regular, esto quiere decir 30 minutos diarios por 5 días a la semana, debe alcanzarse una presión arterial de menos de 130/80, un colesterol LDL del 50% de lo que tenía y siempre menor a 70 miligramos por decilitro, y debemos alcanzar en él una hemoglobina glicosilada menor del 7% con combinaciones que protejan al riñón y al corazón. Entonces,
El tratamiento indicado para Arturo son modificaciones profundas al estilo de vida, dejar de fumar, reducir la sal, dieta de reducción. Iniciaremos con una combinación fija de un inhibidor de la ECA1 ARA2 más un diurético o un antagonista del calcio. Usaremos metformina desde un principio y contemplaremos la posibilidad de combinarla con un SGLT2. Daremos estatina, en este caso él es de alto riesgo, entonces necesitamos usar estatinas de alta intensidad. Esto es atorva 40-80 o rosuvastatina 20-40. Recordemos que el uso de estatinas no es para descender el LDL del colesterol, sino para tratar el riesgo, y su indicación depende no de los niveles de LDL de colesterol, sino de los niveles de riesgo, independientemente de si este paciente es de muy alto riesgo, como es el caso de Arturo. Independientemente de los niveles de LDL de colesterol que tenga, hay que llevarlos a la mitad de él. Pues hay que discutir con el paciente si recibe o no aspirina, y pues debemos también hacer bien el diagnóstico de apnea del sueño y tratarla si es necesario, porque ayuda mucho. Pues terminamos diciéndole que todo esto lo hemos hecho sin estudios de mayor profundidad. Sería muy interesante en él, desde luego, tener un mapa, una medición ambulatoria de la presión arterial, para ver si no existe mayor nivel de presión arterial de la que tenemos. Este tipo de pacientes diabéticos raramente tienen hipertensión de la beta blanca, más bien al revés, tienen hipertensión arterial enmascarada, tienen más alta la presión en su casa que no. Desde luego sería muy conveniente un ecocardiograma, pero nada de esto es mandatorio. Ven ustedes que con los estudios que hemos tomado podemos hacer todos los diagnósticos y tomar todas las decisiones necesarias en el caso de Arturo. Me dio mucho gusto saludarles y espero verlos en una próxima ocasión.